Las teorías de Marx se estudian desde diferentes ciencias sociales y, aunque aquí nos centraremos en su aspecto más filosófico, es importante hacer referencia a la triple influencia de su pensamiento. Por un lado, la influencia de los socialistas utópicos, calificación que él mismo y Engels les otorgaron para diferenciarla de la propia, el socialismo científico. Por otro, el bagaje conceptual de los economistas clásicos, sobre todo la noción de trabajo, a la que Marx confirió una especial importancia. Finalmente, la influencia del hegelianismo, del cual adoptará alguna de sus teorías, pero desde una perspectiva estrictamente materialista. De su obra destacaremos 3 libros: los manuscritos económico y filosóficos, el manifiesto comunista, que redactó junto con Engels, y finalmente su gran obra, El Capital, que en parte fue publicada por Engels póstumamente. En su teoría, Marx hace un análisis de la realidad social y nos dice que lo que diferencia al hombre del resto de seres vivos no es el pensamiento, sino el trabajo. El trabajo es una actividad específicamente humana, en la cual el hombre, por medio de instrumentos, transforma la naturaleza en productos capaces de cubrir sus necesidades. Del trabajo surge una doble relación. Una relación social, de cooperación entre los diferentes hombres para conseguir fines determinados, y una relación natural del hombre con la naturaleza. Del trabajo también surgen los productos del trabajo, los cuales tienen incorporado un valor de uso, es decir, son capaces de satisfacer una necesidad humana. Con este análisis, lo que pretende Marx no es analizar el trabajo en sí, sino ver cómo se lleva a cabo esta actividad. La forma de trabajar depende de cada sociedad, y para hablar de esto tenemos que hacer referencia a los modos de producción, que son las diferentes maneras como las sociedades han organizado la producción y el trabajo. Para Marx, el trabajo es un hecho natural, pero la forma de trabajar es un hecho histórico. Los modos de producción se caracterizan por las fuerzas productivas, que son los trabajadores y los instrumentos de trabajo, y las relaciones sociales de producción, que Marx nos dirá que son fundamentalmente relaciones que se producen entre los propietarios y los no propietarios. Desde esta perspectiva, podemos ver que los factores que determinan y caracterizan los modos de producción son esencialmente económicos. Y esto es a lo que Marx denomina infraestructura o estructura económica, que es la base, el fundamento a partir del cual se explican todos los otros estratos de las sociedades. No obstante, sobre esta base también hay unas superestructuras que ayudan a mantener el orden de la infraestructura. Estas son la superestructura jurídico-política, que administra y revisa la organización de la sociedad civil y reprime los individuos o grupos que salen del orden establecido, y la superestructura ideológica, que hace referencia a la forma en que los hombres se representan dentro del orden social en el que viven. La ideología es la consciencia social de los hombres, y Marx hace una distinción entre la ideología dominante, la que expresa la voz de la clase dominante, y las ideologías marginales, que expresan la necesidad de cambio. Según Marx, tanto la estructura jurídico-política como la ideológica son manifestaciones de la vida social y se encargan de mantener el orden establecido por la infraestructura,
que es el fundamento de la sociedad. Esta es una de las tesis básicas del pensamiento de Marx e implica una concepción materialista de la realidad social, porque nos dice que lo que determina la sociedad es el factor económico. Como el factor determinante de una sociedad es el económico, lo que mejor la explica es su modo de producción. Y Marx nos dirá que a lo largo de la historia ha habido muchos modos de producción diferentes. El comunismo primitivo, el modo de producción esclavista, el feudal, etc. Pero su objeto de interés será el tema de análisis del capital. Marx dedicó gran parte de su vida a estudiar el modo de producción capitalista. Vamos a ver los puntos más importantes de su análisis. Marx nos dice que una de las características más significativas del modo de producción capitalista es que los productos de trabajo son mercancías. Las mercancías son los productos específicos del capitalismo y en cuanto a productos tienen un valor de uso, pero también tienen un valor de cambio. Por su valor de uso son objeto de consumo y por su valor de cambio su producción se diversifica y son vendidas en el mercado. Además, Marx nos dirá que dentro del capitalismo el trabajo también es una mercancía. La fuerza de trabajo, en calidad de mercancía, se compra y se vende en el mercado de trabajo. Esto significa que tiene un valor de cambio y que por este valor su propietario, el obrero, intercambia su fuerza de trabajo por otras mercancías, dinero, en el mercado de trabajo. En el Capital analiza a fondo esta cuestión. El intercambio entre el trabajador y el capitalista es desigual, y el concepto que explica mejor esta diferencia es el de plusvalía. El obrero, en su jornada laboral, vende una cantidad de fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario. El capitalista compra esta fuerza de trabajo y la consume. Pero Marx nos dice que este consumo es especial, ya que el capitalista lo incorpora a otras mercancías, y el valor de estas es superior al salario que ha pagado el obrero. Esta diferencia es la plusvalía, y aquí es donde se encuentra el secreto del capitalismo. El capital son plusvalías acumuladas por parte del empresario. Es el trabajo no pagado. Desde la perspectiva del obrero, esto contribuye a potenciar otro fenómeno. Marx, en sus manuscritos económicos y filosóficos, nos hablará del concepto de alienación. Marx recoge la idea original de Feuerbach, el cual había hablado de alienación religiosa, y le da otro sentido. Como hemos dicho, el trabajo es una actividad específicamente humana. Es donde el hombre expresa su naturaleza. El problema es que, en la sociedad industrial, el hombre no controla el producto de su trabajo. El producto no le pertenece, es ajeno a él. Es un producto externo, porque en realidad pertenece al empresario. Además, como el trabajo también es una mercancía, el trabajo también se convierte en algo externo. En consecuencia, el trabajo se desnaturaliza. No es voluntario, sino forzado. Es ajeno al trabajador. El trabajador no expresa su ser en el trabajo, no se afirma como ser humano, sino que se niega. El trabajo ya no es una satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Con este estudio, Marx revela la naturaleza y las contradicciones del modo de producción capitalista. Aunque la producción es básicamente social, la apropiación de los productos del trabajo es privada. Esto divide la sociedad en clases sociales, los dominantes y los oprimidos. A partir de su análisis, Marx criticará a los filósofos hegelianos. Nos dirá que la tarea de la filosofía ya no puede ser la de interpretar el mundo, sino que hay que transformar el mundo. Es necesario provocar el cambio histórico, porque las relaciones de producción son desiguales. La clase dominante, los burgueses,
oprime a la de los proletarios. En el Manifiesto Comunista nos dice que toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases. Así, el materialismo de Marx también se ve reflejado en su concepción de la historia, porque para él el motor de la historia y del cambio es la lucha de clases. Para explicar esto, Marx recoge el concepto de dialéctica. La historia es una sucesión de etapas que se confrontan las unas con las otras. Dentro de esta, la situación presente de explotación de los proletarios por parte de los burgueses cambiará a través de la lucha de clases, de la revolución del proletariado, en la cual necesariamente instaurarán una dictadura como forma de gobierno provisional para llegar a la etapa final, el comunismo, una sociedad sin clases, sin Estado y sin propiedad privada. Esta es la tesis definida por el socialismo científico. El cambio social tiene que estar basado en un análisis científico de los fundamentos económicos de la sociedad. Y con esto hemos terminado el esquema del pensamiento de Marx.